Bienvenidos a la cápsula familiar con nuestro hermano Saúl Ramos. Buenos días amigos, nuevamente aquí estamos en la cápsula familiar que siempre estamos los martes y los jueves, siempre aquí en la mañana a esta hora del día. Saludo a todos, esperando que se encuentren muy bien y vamos a seguir continuando hablando de nuestro tema que empezamos el día martes de esta semana acerca de las diferentes formas de abuso, pero ese abuso que es silencioso. Y solamente para recordar un poquito de qué hablamos este martes, se recuerdan que hablamos de cómo digamos, el abuso no solamente es algo físico, pero también muchas veces puede ser verbal. Y muchas veces lo verbal no solamente es cuando decimos palabras groseras, maltratamos a nuestros hijos, pero muchas veces incluso es un abuso verbal donde tal vez es muy sigiloso, donde muchas veces vamos como minando tal vez la autoestima de un niño. Y empezamos a hablar un poco acerca, digamos, el problema cuando ignoramos a los hijos, cuando no les prestamos atención, cuando tal vez no les respondemos físicamente, ni expresivamente, ni emocionalmente, cuando ellos quieren comunicarse con nosotros. Se recuerdan que hablamos un poco acerca de los estudios que se hicieron en los años 70 con bebés pequeños y cómo las madres respondían digamos, al niño que sonreía, al niño que miraba, y cómo se veía esa interacción entre la mamá y su pequeño bebé, y la reacción de los bebés cuando las mamás dejaron de interactuar con ellos, que mostraban una cara que no daba ningún tipo de muestras de emociones. Y hablamos también un poco acerca del trato del silencio, que es algo que es muy común que sucede en las familias hoy en día. Querer a veces castigar a nuestros hijos emocionalmente, no respondiéndoles, no hablándoles. Nuestros hijos tal vez cometen un error y ellos quieren reconciliarse y nosotros estamos enojados y simplemente no les respondemos como que no estamos oyéndolos. Y eso es un rechazo emocional, algo que daña mucho a los hijos, ¿verdad? Y creo que crea patrones bastante, digamos, nocivos que se pueden guiar o se pueden dar entre un padre y un hijo. Hoy vamos a hablar también del resto de las otras cuatro maneras como muchas veces podemos cometer abuso verbal silenciosamente. Primero que vamos a mencionar es lo que es el avergonzar. Y avergonzar más que todo lo que es muchas veces en público. Puede ser por palabras o incluso por gestos. Hay muchos padres que creen o tienen la idea de que muchas veces a los hijos hay que avergonzarles en público para que ellos creen esa vergüenza y a ver si ellos así se corrigen. Y piensen ustedes, a veces cuando yo menciono este tema, yo les hago pensar, ¿a cuántos de nosotros que trabajamos tal vez en una compañía o en algún lugar, nos gustaría que alguna vez nuestro jefe en público, en frente a los demás compañeros, nos llamara la atención por algún error que cometimos? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Nos sentiríamos, por supuesto, avergonzados, pero no tendríamos tal vez, digamos, ni tan incluso poder levantar la cara. ¿Se imaginan ahora cuando nosotros queremos avergonzar a un niño en público? Le decimos cosas feas, le gritamos en público o decimos cosas personales de ellos. Vamos creando un sentimiento, ¿no es cierto?, de vergüenza, pero también vamos creando un sentimiento de inferioridad. Y eso muchas veces se va a traducir a largo plazo, se va a manifestar cuando sea un adulto. Imaginen ustedes, tal vez varios de ustedes que me están escuchando en esta mañana, ¿cuánto padecemos tal vez que todo nos da vergüenza? Somos muy vergonzosos. Y eso tal vez nos ha creado muchos problemas en nuestras relaciones sociales, porque somos tal vez demasiados tímidos. Todo nos da vergüenza. No sentimos el valor muchas veces de pedir las cosas o de hablar con alguien que es tal vez superior a nosotros, pedir algo o tal vez protestar, no digo protestar en el buen sentido de la palabra, o hablar cuando tal vez estamos siendo tal vez maltratados o alguien nos está tomando ventaja. Y cuando sentimos que tal vez demasiado cohibidos y que no podemos ser nosotros mismos o poder hablar, es porque quizás cuando éramos niños se nos avergonzó en público. Y hoy cuando estamos ya grandes, todo pues nos da, digamos, vergüenza. Otro tipo de abuso es lo que le voy a llamar tal vez el engaño, pero no es el engaño,
necesariamente cuando yo tomo ventaja de alguien o tal vez le digo una mentira y la persona mordió el anzuelo, por decir así. No, este es el tipo de engaño cuando estamos creyendo a la persona o haciéndole creer a la persona que lo que pasó en realidad solamente sucedió en su mente. Pero no estoy hablando a nivel de adultos. Pensemos en el nivel de niños, como que que le hacemos dudar de lo que realmente sucedió, como que él vivió algo, presenció algo y le hacemos pensar como que tal vez lo soñó. Pongamos un ejemplo para que seamos un poquito más claros. ¿Qué tal si un niño está siendo víctima tal vez de algún tipo de violencia doméstica? Que su padre abusa de su mamá. O peor aún, que está o ha visto que algún adulto ha abusado sexualmente a un menor de edad. Y después le queremos hacer a ese niño hacer la idea de que tal vez él lo soñó o que está engañado. Que dude de su propia realidad, de su propia veracidad. Y eso, imagínense ustedes cómo es en la vida de un niño. Un niño empieza a dudar realmente de lo que es la realidad. Verá si sucedieron las cosas o no. Y eso crea pues una especie de desestabilidad en el niño. En realidad, ¿en qué realidad está viviendo él? Si fuéramos personas adultos, pensaríamos que tal vez estamos locos, ¿verdad? De que alguien tal vez estamos soñando las cosas o que no están sucediendo. Pero con un niño es mucho más devastador, porque básicamente le estamos robando lo que es su realidad. Y él básicamente empieza a dudar incluso de las cosas que él mide, que él está viendo. Confunde su pobre mente. Nosotros hay algo que le llamamos, muchas veces lo que le llamamos mecanismos de defensas. Y los mecanismos de defensa son muchas veces cierto tipo de ayudas que tenemos para contrarrestar tal vez cosas negativas, ¿verdad? Que se pueden manifestar en diferentes maneras. Y cuando somos adultos, tal vez tenemos el mecanismo de defensa de racionalizar las cosas. Cometimos tal vez un error y nosotros lo racionalizamos diciendo, bueno, esta vez no me salió, pero la próxima sí. O bueno, tal vez no fue toda mi culpa porque tal vez las otras personas no hicieron su parte. Y usamos esos mecanismos de defensa para poder tal vez controlar nuestros estados de ánimo y para regularizar a no sentirnos tan mal. Pero ¿qué tal cuando jugamos con la mente de un niño y tal vez le decimos cosas groseras o le hacemos sentir de que tal vez está equivocado, que se equivocó, que lo que está viendo o lo que oyó no es la realidad? Un niño no tiene esos mecanismos de defensas para decir me están engañando. Un niño simplemente lo va a aceptar y simplemente después esto va a traer problemas, yo diría, usa la palabra problemas mentales y emocionales que se van a manifestar a largo plazo, cuando sea tal vez ya un adulto. La otra que quiero hablar rápido, verá ya que el tiempo pues nos apura bastante, es lo que le llamamos la crítica excesiva. Y en una casa donde tal vez a un niño constantemente se le está criticando, se le está señalando sus errores, donde tal vez algo insignificante se llega a magnificar. Lo único que hace es un niño que tal vez lo hace muy inseguro. Un niño que tal vez está aprendiendo o se le está humillando constantemente. Y lastimosamente muchos padres creen que es necesario muchas veces criticar mucho a los hijos porque creen equivocadamente que así ellos se van a superar cuando lo único que están haciendo es destruyendo la vida de un niño. Nadie se va a superar cuando nos critican, pero en una forma humillante. Yo sé que en el mundo ya de adultos hablamos de lo que le llamamos la crítica constructiva, pero no la crítica destructiva. Y aún en el mundo de adultos podemos usar crítica destructiva. Y hacemos la diferencia cuando es algo constructivo, cuando señalamos tal vez las cosas en que las personas tienen que mejorar, en vez de estar señalando solamente los errores. Pero cuando estamos queriendo corregir a un niño y estamos criticando cada acción que él hace, cada error que él hace lo magnificamos. Y junto con eso lo estamos llamando con palabras groseras, que no sirves para nada, que eres un inútil, que eres un estúpido. Y no se diga que cuántas cosas más vamos a decir. Lo único que estamos haciendo es creando tal vez un sentimiento de autohumillación. Un niño que no cree en sí mismo.
un niño que se siente inferior a los demás, que no se siente capaz de hacer las cosas y donde tal vez siente que nada de lo que él hace realmente vale la pena. Y después cuando son grandes nos preguntamos, bueno, ¿y esa persona por qué no se supera? ¿Por qué no tiene esa motivación para salir adelante? Y no nos damos cuenta que tal vez la vida de ese adulto fue destruida cuando fue niño porque se le criticaba todo. Debemos de ser más, creo yo que como padres, más alentadores, más inteligentes, ¿verdad? Y ponerle atención más a las cosas positivas de los hijos. En el mundo profesional, cuando su servidor ha trabajado con padres, usualmente yo a veces les hago una pregunta cuando hay padres que consultan conmigo o yo he trabajado con ellos y vienen pues con un sinnúmero de quejas. Yo les hago la pregunta, ¿cuál es el problema que tiene con su hijo? Y empiezan ellos a decir una lista y me dan una lista larga. Este es el problema y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y cuando les cambio la pregunta y les digo, dime ahora algo positivo acerca de tu hijo. Y a veces se quedan en silencio. Se quedan como 2, 3 minutos y muchas veces yo tengo que interrumpir porque no saben qué decirme. Ahora, puede ser muchas veces que tal vez un niño nos esté dando mucho problema y posiblemente de un 100%, 90 tal vez es problema, pero 10% es algo positivo. Y algo que tenemos que aprender a hacer como padres es saber un poco más lo positivo. Puede ser que la mayor parte de las cosas que tu hijo sean cosas negativas, pero tal vez hay algún 10 positivo. Puede ser tal vez alguna habilidad que tenga. ¿Qué tal los muchachos que hoy en día saben cómo trabaja la computadora? Son número uno, ¿verdad? Hay veces en casas, los que tienen tal vez televisión y tienen el aparato, el control remoto, muchas veces no sabemos qué hacer con tantos botones, pero los muchachos sí saben. Tienen cosas positivas. Tienen cosas, tal vez, aunque sean por muy mínimas, tenemos que empezar a enfocarnos en eso positivo y empezar a alabarlo. Y eso es lo que voy a llevar a la segunda. Otro tipo de abuso que existe es cuando no damos tal vez, el ánimo o tal vez no elogiamos a nuestros hijos como deberíamos de hacerlo. Y eso es algo que deberíamos de hacer a diario. Elogiamos a los hijos. Ahora, ¿qué clase de elogio tenemos que hacer? No estoy hablando del elogio donde le vas a decir a tu hijo que es el más lindo del mundo o donde es el más inteligente de la clase. Ahora, no estoy diciendo que tu hijo no es el hijo más lindo del mundo y no sea el más inteligente de la clase. Sí, seguro que él lo es. Pero el elogio que realmente debemos de hacer es el elogio que tiene que ver con las buenas acciones. Porque eso es lo que queremos reforzar con él. Hablar más que todo de alabanza de algo personal de un niño, por la forma como se mira, su estilo de peinado, lo único que vamos a crear es más vanidad. Pero cuando elogiamos sus buenas acciones, por ejemplo, si tu hijo, digamos, recoge su plato después de la mesa y lo lleva al fregadero, si tu hijo arregla la cama, si tu hijo es una persona cortés que saluda, eso deberíamos de elogiarlo. Gracias, hijo, por levantar tu plato cada vez que te levantas de la mesa. Gracias, mi hijo, porque arreglas tu cama todas las mañanas. Gracias, hijo, porque eres muy cortés y saludaste. Ese es el tipo de elogio que tenemos que hacer. Y no deberíamos de reprimirnos. Debemos de ser muy observadores. Y cada vez que observemos una buena acción, elogiemos a nuestro hijo. Esta semana yo vi algo en mi hijo menor. Mi hijo menor acaba de cumplir 15 años. Y fuimos a la tienda a comprar algo. Y recuerdo que yo iba delante de ellos. Y una señora estaba por entrar también a la tienda. Una señora ya de mucha edad. Yo entré primero, la señora se quedó atrás. Como que no iba a entrar, pero decidió entrar. Mis hijos venían atrás. Y mi hijo menor abrió la puerta y le sostuvo la puerta mientras ella entraba. Y yo noté esa acción. Y le dije a mi hijo, hijo, muchas gracias porque le abriste la puerta a la señora. Lo tenemos que decir porque es la manera como vamos a reforzar. Queremos ver eso más seguido, que se esté repitiendo, que las buenas acciones abunden más que las malas. Y la última que quiero hablar, para terminar este tema acerca del abuso verbal silencioso, es cuando llegamos a normalizar el abuso. Y normalizar quiere decir que un niño crece en un hogar con abuso
verbal, puede ser físico, y llega a creer que así es el mundo, que eso es lo normal, que todo mundo así vive. Y muchas veces llegamos a normalizarlo, tanto que así lo llegan a creer los muchachos. ¿Se han preguntado ustedes, por ejemplo, por qué razón muchas veces hay damas que tienen una vida fracasada en el amor, que andan de relación en relación, se juntan con una persona que las abusa físicamente, terminan esa relación y vuelven a caer en otra relación igual o en relaciones malavidas todo el tiempo? Y parece que solo así es la vida de ellos, y que es un calvario. Y muchas veces ese tipo de patrón en unas personas viene porque están acostumbrados y creen que así es lo normal, ¿verdad? Es como la persona que crece en una cultura donde es normal que el hombre le pegue a la mujer. Y eso es lo normal para ellas. O lo normal de que el hombre tiene que ser un borracho. Y crecen en esa cultura y creen que así debe ser la vida. Y muchas veces, tal vez para ellos, el hombre bueno es aquel, no me pega y no toma. Este debe ser el hombre número uno, ignorando que hay otras buenas cualidades que se deberían de buscar. Entonces, no deberíamos de normalizar el abuso en ningún niño. Debemos de ser conscientes y deberíamos tal vez de este tipo de abusos no solamente hablarlo, pero también discutirlo, porque muchas veces es el que menos hablamos. Pensamos que el abuso solamente es el abusar sexualmente o pegarle a un niño físicamente, maltratarlo, pero no pensamos que el abuso también puede ser silencioso, y ese abuso es el más predominante y es el que tiene consecuencias tal vez más destructivas a largo plazo. Amigos, les deseo que tengan un feliz día, que gocen el resto de la semana, y como siempre aquí su servidor. Si algunos tienen alguna pregunta o algún tema específico, me pueden escribir a mi página de Facebook, Saúl Ramos, o mi correo electrónico, saulramos520@gmail.com. Bendiciones para todos, que tengan un feliz día. Gracias por habernos acompañado en nuestro segmento Cápsula Familiar. Te invitamos para todos los martes y jueves a las 7:45 de la mañana y 4 de la tarde. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Búscanos como La Voz de la Verdad. También en nuestra página web www.lavozdelaverdad.net. Te esperamos para nuestro próximo segmento Cápsula Familiar. Aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad, la sintonía del cielo. Que el Señor Jesús te bendiga.